y las posibilidades de un sismo de gran magnitud en el Perú es una cosa que siempre está ahí latente, pendiente, es un temor permanente. Según los expertos, existen 3 puntos, Heidi, donde la consecuencia de un sismo de alta magnitud tendría pues consecuencias catastróficas, ¿no es cierto? Vamos a ver qué ha investigado y descubierto el equipo del Panamericano. En el caso de Lima, pues parece que el terremoto de 1746 habría tenido magnitudes mayores a 8.5, ¿no? Y este sería el sismo que tiene que retornar en algún momento en el tiempo. El pasado domingo 20 de mayo, un sismo de 5.9 grados remeció la zona norte de Italia y dejó el saldo de 7 muertos, 50 heridos y miles de damnificados. Un desastre natural que inquietantemente habría sido anunciado, según algunos amantes de las predicciones, hace casi 500 años por el vidente Nostradamus. Día 20 de Tauro, la tierra tan fuerte temblará, el gran teatro atestado se hundirá, el aire, cielo y tierra oscurecerse y temblar. Entonces, Dios con sus santos al infiel arrollará. Como para crear más de una controversia, efectivamente, la 9ª centuria de Nostradamus mencionaba el advenimiento de un desastre que ocurriría nada menos que el 20 de mayo de este año, un evento que coincidió con la fecha del esperado eclipse solar anular, como si se tratara de un presagio escrito en las estrellas hace millones de años, que rememora tragedias ocurridas hace muy poco tiempo y muy cerca a nosotros. Nótese ahora los meses de ciertos desastres. En marzo del año pasado, un terremoto de 9 grados castigó las costas de Japón y desató un tsunami que golpeó sin misericordia a uno de los países más poderosos del mundo. Un año antes, en marzo del 2010, otro terremoto de 8.8 grados había sacudido ya la zona centro de Chile, dejando 525 muertos y 2 millones de damnificados. Dos movimientos telúricos ocurridos prácticamente el mismo mes en sendos años. Nuestro país podría convertirse en escenario de un desastre de grandes magnitudes. Gran terremoto en el Perú para el 2012. Placa de Nazca está partida en 3. Una vez más, la ciencia se acerca a la magia. Y dice, mayo y octubre serán los meses más peligrosos. En una conjunción entre el plano metafísico y la ciencia, la predicción de la parapsicóloga Agatha Liz contrasta con los estudios en sismología del Instituto Geofísico del Perú. Poner fecha a la ocurrencia de estos peligros es imposible, pero sí podemos asumir el hecho de que cuanto más tiempo pasa desde la fecha de ocurrencia de este sismo, la probabilidad se incrementa. Y si el tiempo se sigue incrementando también, entonces tenemos que aceptar de que se está acumulando más energía, que cuando se libere podría dar origen a un sismo mucho mayor que el que ocurrió en el pasado. Hemos visto en la carta astrológica, en el mapa astrológico, que en mayo hay mucho riesgo de movimiento sísmico acá en el Perú, y octubre es otro mes muy riesgoso. Ahora, movimiento sísmico fuerte, que podría ser sí un terremoto. En el Perú son 3 los puntos con mayores probabilidades de sufrir el embate de un terremoto de gran magnitud:
3 zonas que abarcan Lima y Ancash, el sur de Lima y el norte de Arequipa, y el territorio comprendido entre Arequipa, Moquegua y Tacna. En este mapa, pues las asperezas coinciden en la zona central del Perú, en la zona sur del Perú, y una pequeña aquí frente a la localidad de Yauca, más o menos. Digamos que esas son zonas que tienen más probabilidades son las zonas, que ocurra un sismo. Sí, son las zonas que estadísticamente tienen un poco más de probabilidad que el resto de generar sismos grandes. Aún queda en nuestra memoria el terror, la muerte y la destrucción del sismo ocurrido en el sur del país en el año 2007. Imágenes estremecedoras de un evento trágico que podría repetirse muy pronto. Para este 2012, igual, la zona del sur, lamentablemente es una zona muy riesgosa, ya lo han dicho los entendidos, y astrológicamente hablando sería el epicentro ahí, pero de tal forma que afectaría de una manera significativa Lima. Esta predicción coincide en parte con información científica que apunta al llamado silencio sísmico que atraviesa la costa de nuestro país. Más de 200 años que no ocurre un terremoto de gran envergadura. Si hablamos de un sismo que nos ha generado daño a Lima, tendríamos que hablar del sismo de 74. Si hablamos de un sismo grande, probablemente comparable al de Japón o al de Chile, que son los últimos grandes en el mundo, estaríamos hablando del sismo de 1746. Y este sismo no se repite desde hace más de 266 años, ¿no? Entonces es bastante energía acumulada que tiene que liberarse en algún momento. De ocurrir un sismo que supere los 8 grados o alcance los 9 grados, gran parte de la ciudad de Lima se vendría prácticamente abajo, pues en nuestra ciudad casi el 80% de las edificaciones son informales. En San Juan del Urigancho, Villa El Salvador e Independencia hay miles de viviendas con características muy similares, todas edificadas o ampliadas por un albañil o maestro de obras. Muchas de ellas podrían ser trampas mortales para más de 1 millón de habitantes. El escenario no es muy diferente en el centro de Lima, donde abundan casonas y callejones con más de 100 años de antigüedad. El terremoto de Pisco nos ha puesto como muestra de que viviendas de adobe y quincha no sobrepasan el nivel de intensidad 7. No estoy diciendo magnitud. La intensidad de sacudimiento del suelo de 7 no han sobrepasado. Entonces, esas mismas viviendas que han caído en Pisco, pues, en una situación similar en el caso de Lima, podrían también tener la misma suerte, ¿no? El panorama se torna aún más desalentador si tenemos en cuenta que se aproxima la temporada de lluvias, lo que se traduce en muchos puntos del país en inundaciones y desbordes inminentes. Embates de la naturaleza que, igual que los sismos, se repiten en todo el mundo y que curiosamente fueron predichos hace cientos de años por Nostradamus. Bajo el opuesto clima babilónico, grande será de sangre la efusión. Que tierra y mar, aire y cielo será inicuo. Sectas, hambre, reinos, pestes, confusión. Predicciones, estudios científicos y una serie de variables que forman una ecuación que podría resultar en una tragedia de magnitudes incalculables. El tiempo parece acortarse progresivamente y con el transcurrir de los días, el subsuelo y la alineación planetaria parecen encaminarnos inevitablemente a un gran sismo. Todo el borde occidental de América está avanzando hacia el mar. Y en el transcurso del tiempo vamos a podernos dar cuenta de que va a haber partes de esta placa que ha avanzado y otras que no han avanzado. Entonces, en las partes que no han avanzado existe un poco más de probabilidad de que se genere un sismo de magnitud considerable, ¿no? Dependiendo el tamaño, que tiene que ocurrir en algún momento, ¿no? Te digo algo, entre lo que termina mayo estos últimos días y comienza junio, va a haber algún movimiento sísmico. Lo que hay que entender es de que estamos en un país sísmico, ¿no? Entonces lo más extraño que pueda pasar es que no ocurran sismos, ¿no? Y cuando eso pase realmente no debemos preocuparnos porque algo bastante crítico se está preparando, ¿no?
Por eso son importantes los simulacros. Por eso es importante conocer las zonas seguras de su casa o centro laboral. Por eso es importante tomar precauciones y escuchar las recomendaciones. Prevenir es mejor que lamentar.